¿Cómo están, estimada audiencia de Radio María? Bienvenidos otra vez a su programa Voces Católicas al Aire. Mi nombre es Luis Salas. Esta es nuestra segunda edición, nuestro segundo episodio. Ya estamos entrando cada vez más en ese fuego del amor que Dios nos brinda, que nos da cada día. Y aquí su servidor, siempre atendiendo al llamado del Señor. Y también, obviamente, tenemos, como ya lo están viendo en pantallas, a los que escuchan por Radio María, ella es una invitada, una consagrada que nos va a decir de dónde es ella, qué hace para la obra de Dios. Hay un sinfín de testimonios que podemos nosotros pasarnos horas y horas, pero ella nos va a ayudar un poco, primeramente a conocerla y también a decirnos de qué manera está atendiendo el llamado del Señor. Y aparte de eso también hay una sorpresa que eso lo vamos a hablar ya en la segunda parte del programa. Miren lo que tengo aquí. Este libro es un libro fenomenal. Es una bendición tener este libro y adivinen quién es la autora. Pues ahí tenemos a nuestra amiga Carla Amezcua. Perdona por la mala pronunciación. Pero dime, ¿cómo estás, Carla? Bienvenida a tu programa de Radio María, de Voces Católicas al Aire. Sí, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y poder acompañar a toda esta gente que busca alimentarse de cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, para mí es un honor. Soy consagrada del Regnum Christi. Justo en agosto cumplí 20 años consagrada. Me consagré a los 3 años. ¡Wow! Es increíble. Toda una vida de consagración. Sí, exacto. Nos tienes que descontar un poquito de eso también, Sí. ¿no? Pero sí, ya llevo 20 años consagrada a nuestro Señor, con votos de pobreza, castidad y obediencia, pero como somos una sociedad de vida apostólica, consagradas del Regnum Christi, y somos laicas, por eso es que no usamos el hábito, porque permanecemos en el estado laical, pero vivimos una vida pues similar a la de las religiosas. Con los votos vivimos en comunidad y trabajamos siempre por evangelizar y irradiar el amor de Cristo a todas las personas a nuestro alrededor. Bendito sea el Señor. Gracias, gracias, Carla. Y también gracias por permitirnos entrar a vuestro hogar. Es hermoso, la verdad que se siente a Dios aquí en todas partes. Yo cuando estaba entrando esta vecindad dije, wow, este es un caminito muy, muy interesante que me ayuda a mí también a elevar al crecimiento espiritual. Esas son cosas personales, obviamente, Sí. ¿no? Sí. Cada uno tiene sus experiencias espirituales diferentes. Pero, Carla, quisiéramos que nos cuentes un poquito de tu infancia, de tu niñez. Nos dices que a los 3 años ya estabas digamos, mirando ese llamado o atendiendo ese llamado, pero 3 años. No, era broma. Bueno, Solo para hacerme la más joven, pero pero... está bueno para ponernos un Sí. poquito entusiastas, Sí, ¿no? sí, sí. Pero cuéntanos así, de grandes rasgos, cómo era tu niñez, tu juventud y cómo llegaste a ser consagrada. Ok. Bueno, obviamente es una larga historia, pero yo crecí en una familia en México. El 90% de la población son católicos, pero obviamente no todos practicantes, ¿verdad? Mi mamá era muy practicante en mi niñez, entonces pues íbamos cada domingo a misa, ella era de hecho catequista y nos llevaba, hice la primera comunión, pero justo después de que hice la primera comunión mi mamá empezó a alejarse un poco o mucho de la iglesia. Y pues como ella era la que nos lideraba en ese campo espiritual, dejamos todos mis hermanos y yo y mi papá, toda la familia dejamos de ir a misa. Entonces ahí me alejé un poquito, como a los 8 años, dejamos la fe a un lado y yo crecí en un ambiente muy secular. Toda mi vida fui a colegios pues laicos, los que no recibíamos nada de religión. Ujú. Pero bueno, Dios me fue cuidando, ¿no? Me fue llevando por caminos. Encontré un movimiento eclesial en México que es para jóvenes que quieren ser amigos de Cristo. Entonces eso yo creo que me salvó. Todos los sábados iba pues a las reuniones de este grupo, es el Movimiento de Juventudes Cristianas en México, y la verdad es que eso me salvó, me llenó de amistades hermosísimas, gente súper valiosa. Yo, digamos, siempre digo que llevaba una doble vida, la verdad, voy a ser muy sincera, porque pues por un lado tenía mis amigos de este movimiento,
pero por otro lado también me empezó a gustar ya las fiestas, los novios, todo lo relacionado, ¿verdad? Entonces, los viernes en la noche me iba de fiesta y los sábados me iba a mi reunión del movimiento, ¿no? De cadena, así le decíamos. Entonces, sí crecí mucho en mi adolescencia, sobre todo como con esa dualidad de, sí, soy amiga de Jesús, pero también me gusta la fiesta y la pachanga. Y entonces, pues sí, también por la falta de formación que tenía yo a nivel católico, no era capaz de, pues, de ver, ¿no? El problema, de ver la incoherencia. Ya después, cuando cumplí 20 años, tuve la oportunidad de ir a Roma, porque fue justo el año jubilar. Entonces ya estoy revelando mi edad. En el año 2000 tenía yo 20 años y fue ahí donde pues Dios abrió los caminos para yo poder ir. Dios abrió los caminos para yo poder ir a ese encuentro con San Juan Pablo II en Roma y ese fue el parteaguas. Es una larga historia, pero ahí ese día, el 4 de enero del 2001, tuvimos un encuentro en la Plaza de San Pedro y yo estaba parada justo en un lugar en donde el Papa iba a pasar y cuando pasó justo una señora que estaba a mi lado tenía un bebé. Entonces el Papa se detuvo, besó y bendijo al bebé y en ese momento volteó y me clavó los ojos, ¿no? Fue una mirada, un contacto visual que con los años me doy cuenta cómo me cambió la vida, ¿no? Yo ahí, en sus ojos, en su mirada, escuché la voz nítida de Dios. No lo escuché con mis oídos, pero sí con mi corazón. La voz clarísima de Dios que me preguntó, ¿qué me dirías si te pido la vida? Y yo ahí me helé porque tenía 20 años, estaba estudiando mi carrera, también trabajaba, era profesora de inglés en diferentes niveles. Ya había comprado mi carro con mi propio dinero, me sentía así como la mujer más exitosa, ¿no? Y escuchar esa voz de Dios que yo supe que significaba convertirme en una de esas consagradas del Reino Christi que alguna vez había conocido, pues obviamente me movió el piso, ¿no? Y regresé de Roma rebelde con Dios, regresé queriendo evadir toda ocasión de encuentro con Dios. Entonces fue muy triste porque durante el año jubilar yo me acerqué mucho a Dios, ¿no? Y de hecho me propuse ir a misa diario para sacar muchas almas del purgatorio, porque ya ven que en los años jubilares es muy fácil obtener una indulgencia plenaria. Entonces hice de hecho al inicio una lista de 365 personas a quienes yo quería sacar del purgatorio, ¿no? Entonces Hitler incluso estaba en mi lista. Y dije, pues si llegó al purgatorio, al menos yo voy a ofrecer una indulgencia por él y uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, llegando de Roma estaba yo muy enojada con Dios, muy perturbada y me alejé, ¿no? Y todo lo que él había cultivado de amistad y de intimidad conmigo, ahí yo dejé que se perdiera. Traté de demostrarle que no tenía vocación, pero obviamente cuando uno pelea con Dios, pues ya sabe lo que pasa, ya sabes lo que pasa. Entonces él me venció con su amor, con su ternura, con su generosidad y su misericordia. Y literal él fue revelando en mi corazón, Carla, no le tengo miedo a tu pecado, quiero que seas mía. Y eso para mí siempre ha sido una fuente de inmenso gozo, ¿no? De yo sé que no merezco estar aquí y sin embargo él me llamó. Y lo único que puedo hacer es decir sí. Amén, amén. Carla, cuéntanos un poco sobre tu consagración, cómo es tu misión, cómo llegaste a decir sí en este momento, para que también nos tengamos una idea, ¿no? Quién sabe, por ahí unas personas, unas damas quisieran también seguir tus pasos, Sí. están contemplando ciertos llamados, contemplando un llamado del Señor, pero no tienen todavía una visión clara. ¿Cómo podrías ayudarles a través de una explicación? Claro, pues yo amo mi vocación, soy una consagrada muy feliz, muy, muy feliz. Cuando tomé la decisión fue una decisión muy difícil porque yo tenía la certeza de que para ser feliz necesitas tener muchas fiestas, ¿no? Música a todo volumen. Yo trabajé en un bar, en una discoteca, pues me pagaban por ser la que ambientaba, ¿no? Con el baile y bueno, Wow. sí, Dios ha tenido mucha misericordia conmigo, pero en el momento en el que sentí el llamado y lo confirmé, eh, di ese paso de consagración y es un paso pues es muy fuerte, ¿no? Porque
sabes que ya nunca más vas a tener tu propio dinero, que nunca más vas a poder tener un novio o alguien que te acaricie, alguien que te diga, ay, qué bonita eres, o cualquier cariño, ¿no? Es renunciar a esas necesidades que la mujer tiene de ser, pensé yo que era renunciar a ese deseo de ser descubierta, de ser vista. Eh, y también pues en el campo de la obediencia yo soy bien rebelde, ¿no? Entonces dije, híjole, a ver cómo me va. Pero resulta que cuando me consagré, descubrí que de hecho no he renunciado a mis deseos. Dios más bien los ha cumplido, pero en un nivel que yo nunca me imaginé que los iba a cumplir. Incluso desde lo más simple, como por ejemplo, mi sueño toda la vida fue ir al Amazonas, ir a esa jungla, porque a mí me encanta la aventura, ¿no? Entonces yo cuando me consagré dije, no, pues ya nunca voy a ir. Y resulta que como consagrada he ido 2 veces, ¿no? Una vez acompañando a un grupo, iban más como turistas, pero también era encontrar a Dios a través de la naturaleza. Y la segunda vez que fui, organicé una misión en las Amazonas. Fue una experiencia que nos cambió el corazón a todos los que estuvimos ahí. Entonces, de esas cosas tan superficiales hasta el ver cómo Jesús realmente puede ser el esposo de mi corazón, ¿no? Y puede ser el hombre que cautiva mi alma. Y yo no me considero una mujer soltera, o sea, yo no soy soltera, yo estoy casada con Jesús, que es mi mejor amigo, que es el amor de mi vida, que es quien me motiva cada mañana a seguir adelante. Y nosotras tenemos una vocación que es, como les decía, es similar a las religiosas, pero es diferente porque, por ejemplo, nosotras podríamos tener un salario, ¿no? Y nosotras podríamos meternos un poquito más, por lo mismo de que permanecemos en el estado laical, eso nos permite, por ejemplo, tener un negocio, ¿no? Armar, no sé, una página para que sea evangelizadora, o sea, en el campo civil tiene muchas implicaciones, ¿no? Por las diferencias canónicas que existen. Tenemos más entrada al mundo laboral y profesional. Entonces, y también el hecho de no usar el hábito para mí siempre fue una gran motivación porque yo sentía como ese deseo de también irradiar a la mujer el llamado a ser mujer, ¿no? El no renunciar a ser mujer y el ser bella no significa ser sexy, ni significa ser vulgar, ni significa que tienes que salir medio vestida, medio desvestida, sino es más bien irradiar la belleza del ser mujer, ¿no? Y la femineidad que todas portamos, ¿no? Y eso lo veo como parte de nuestra misión como consagradas del Regnum Christi. También por la obediencia nos mandan a diferentes partes del mundo, es una organización internacional. Entonces eso también implica mucha libertad interior de yo voy a donde Dios me lleve, ¿no? Y encuentras esa alegría de a donde vas es el mismo espíritu y es el mismo carisma que traes como un regalo a la gente, ¿no? Nuestro carisma es el acompañamiento personal y la formación de apóstoles al servicio de la iglesia. Entonces hacemos eso a través de direcciones espirituales, a través de cursos de formación en línea o pues, presenciales, retiros espirituales, o sea, hay muchas maneras de hacer eso y en nuestra sociedad de vida apostólica existe esa apertura también para ver cuáles son mis carismas personales, cómo yo, Carla, obviamente soy consagrada al Regnum Christi, pero yo soy única, ¿no? Todos somos únicos, no solo yo, todos. Pero desde mi unicidad, ¿cómo puedo aportar en este proceso de evangelización? Interesantísimo, Carla. Hay algo que quiero rescatar de lo que dijiste es acerca de la libertad. Muchos piensan de que atender el llamado de Dios puede uno privarse de muchas cosas en la vida, ¿no? Pero creo que es al contrario. Yo creo que experimentamos la libertad, la verdadera libertad de ser libres y hacer lo que realmente Dios nos ha dado como regalo, que es la vida para empezar y todo lo que tenemos, y usando también nuestros propios talentos. Sí. Entonces yo creo que es una buena forma de poder ver también de ese enfoque, ¿no te parece, Carla? Definitivamente, a veces pensamos en la libertad como un ser libre para, pero en realidad Dios nos dio una libertad para ser libres, ¿no? Libre de ataduras, libre de reglas, libre de gente que me diga lo que tengo que hacer, Claro. pero en realidad Dios nos dio la libertad que es una libertad para.
es una libertad para amar, para ser capaz de vivir esa misión y de ser esa misión que Dios creó en mi persona, ¿no? Y a mí me encanta decir, yo no tengo una misión, yo soy una misión. Y mi libertad se va a expandir en la manera en la que yo abrace esa misión que soy, en la manera en la que yo deje que salgan esos dones que tengo ahí escondidos en el corazón y que tal vez, porque crecí en un ambiente donde hay mucha presión social, ¿no? Y la presión social me quita la libertad, ¿no? Mis miedos me quitan la libertad. Mi ego y mi soberbia también me quitan la libertad. Y yo digo, qué saludable es tener votos que aparentemente me quitan la libertad, pero en realidad son votos que me liberan. Porque a través de la obediencia yo me aseguro de que lo que estoy buscando es el bien y no solo lo que yo quiero. No estoy aferrada a lo que yo quiero, sino que me abro al bien y me dejo sorprender por el bien. En esa obediencia que me lleva a un lugar al que tal vez yo nunca hubiera elegido, pero que ya estando ahí descubro, wow, aquí estoy floreciendo, ¿no? Aquí crezco como persona y así es con cada uno de los votos, ¿no? Soy libre de la fuerza de mis tentaciones, ¿no? Yo en el campo de la castidad, pues yo sé que tengo muchas debilidades, ¿no? Era mi debilidad antes de consagrarme y yo pensaba que iba a sufrir mucho con eso, pero gracias a Dios, la verdad es que, digo, hay momentos en la vida en los que se hace tal vez un poquito más retador por diferentes circunstancias, ¿no? La edad o eh, cuestiones de relaciones humanas afectan mucho. Cuando tienes problemas en la comunidad, esa área, al menos en mi persona, se ve afectada. Pero en general, en los 20 años que he tenido consagrada, la gran mayoría de esos años han sido años de mucha serenidad interior y de mucha libertad para poder amar a todas las personas a mi alrededor. Entonces, hay mucha libertad en este llamado, definitivamente. Y esa libertad también nos ayuda a nosotros a descubrir nuestros propios talentos, ¿no? O sea, qué es lo que el Señor nos ha regalado y a medida que va pasando el tiempo con la misión que estás enfocada, pues uno también como que descubre ciertas cosas y dice, bueno, pues, wow, esto de repente puede ser algo que resulta y lo exploras, lo desarrollas y al fin, al cabo, pues sale algo bonito, ¿no? Algo que uno ni lo ha pensado, ¿no? Eso me pasa a mí Definitivamente. también en una forma particular, ¿no? Pero como Carla nos está compartiendo esas experiencias, quisiéramos que también nos diga, a ver, qué es ese talento que tú tienes, que agradeces a Dios tan infinitamente, que te ha servido para abrir un poquito más el horizonte, ¿no? Y poder cumplir con mayor, digamos, efectividad tu misión, la misión Mm. que el Señor te ha dado. Hmm. Pues la verdad es difícil contestar esa pregunta porque yo creo que el contestar cuál es ese don que tú tienes para aportar a la humanidad, yo pienso que toma toda una vida el poder Toda la responder vida. esa pregunta, ¿no? En otras palabras es como, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir a la humanidad a través de tu persona? Pues no sé, estoy en la búsqueda. Sin embargo, sí hay algo que me apasiona y que sí puedo expresar en este momento, que es el don de mi persona que se transmite y se da y también recibe a través de la mirada. A través de mis ojos hay tanto que se puede lograr, ¿no? Para bien o para mal, dependiendo de cómo usemos nuestros ojos. Y esto es un don que a mí Dios me lo ha revelado a través del contacto con los pobres, con esa gente que el Papa llama, ¿no? El desecho de la sociedad, el descarte. Esas personas con las que nadie quiere lidiar, con las que cuando vas en la calle y ves a un pobre ahí tirado, te vas al otro lado, ¿no? Como los fariseos en la parábola del buen samaritano. Entonces vemos ahí, yo he tenido la bendición, la dicha de compartir experiencias muy profundas con gente muy pobre, ¿no? Con prostitutas, habitantes de la calle, drogadictos, bandoleros, criminales. Los he abrazado, los he escuchado, he llorado con ellos y en su vulnerabilidad y en el efecto que tiene mi mirada en ellos, mi mirada compasiva, de repente yo veo, ¿por qué este hombre que es un criminal se está portando conmigo como un caballero, ¿no? Como un abuelito, casi diría yo? Y una vez le pregunté a uno de ellos, porque me pasaba, ¿no? Que iba a una fundación, viví en Colombia 7 años, ahí hice mucho apostolado con los pobres. Entonces nos reuníamos con ellos cada 15 días
Y llegaban ellos a este lugar y bueno, yo llevaba un grupo de jóvenes y entonces interactuaban y se escuchaban, era muy bonito. Y uno de ellos era el más lindo y súper respetuoso, nunca me sentí como con miedo de que qué le van a hacer a mis niñas, ¿no? Pero una vez iba caminando en la calle y me lo encontré ahí cruzando una calle y traía una cara que parecía un demonio, así, parecía así como si te metes conmigo te voy a matar y te voy a torturar. Entonces la siguiente vez que lo vi en este otro ambiente en el que florecía, le pregunté, oye, ¿qué pasó? O sea, ese día te vi y me dio muchísimo miedo, pero aquí yo te veo y eres otra persona. Y fíjense qué impresionante su respuesta. Me miró a los ojos y me dijo, Carla, ustedes aquí no me tienen miedo y lo veo a través de su mirada. Por eso yo aquí soy capaz de florecer, soy capaz de ser yo mismo. No necesito ponerme esa máscara que me protege allá afuera, porque allá afuera la gente me ve como un criminal y entonces les doy miedo y eso genera en mí esa resistencia de, ¿te doy miedo? Pues sí, más te vale tener miedo, porque, ¿sí? Se hace un círculo vicioso y eso es un don que siento yo un llamado muy fuerte a hablar mucho y a transmitirlo. Bueno, Carla, entonces llegó el momento de poder hablar entonces acerca de esa experiencia a más profundidad en esta segunda parte del programa. Así que no se muevan, ya volvemos muy pronto con Carla Amezcua. Regreso aquí con Carla Amezcua. Nos está contando unas experiencias formidables, sus talentos, sus dones, y también nos ha explicado su misión. Estamos realmente muy encantados, Carla, de tenerte con nosotros en Radio María Spanish. Esta radio se escucha a nivel mundial. Así es que, mira, Dios mediante vas a tener más seguidores y también vas a inspirar a muchas personas a también a seguir tus pasos, ¿no? Porque mediante tu ejemplo, pues se puede, también se evangeliza, ¿no? El ejemplo que nos dan todos los consagrados. Bueno, estuvimos hablando de la mirada, esa mirada tan profunda que experimentaste, especialmente esta experiencia con los pobres. Pero eso también tiene que ver mucho con esa experiencia que tuvo también con Juan Pablo II, ¿no? Esa conexión que tuvo y creo que a partir de eso me parece que se profundizó más tu misión y lograste hacer una obra tan maravillosa que pienso de que aquí lo tengo conmigo, o sea, para más o menos ya darle la publicidad necesaria, merecedora, de que es un libro muy interesante. Lo estuve leyendo, ya le prometí a Carla que lo voy a terminar, y si tengo preguntas, pues, bueno, de repente tenemos también preguntas, puede haber un segundo segmento, ¿no? Para que nos explique un poco más. Cuéntanos, Carla, tiene que ver mucho toda esa experiencia de Juan Pablo II, la experiencia de los pobres, para que resulte esta maravillosa obra literaria. A decir verdad, cuando me sentí inspirada a escribir el libro, no pensé yo en cómo mi vida cambió tan dramáticamente con una mirada, que fue la mirada de San Juan Pablo II, ¿no? Ya fue hasta que terminé de escribir el libro. No sé si ustedes sepan, pero cuando uno escribe un libro, primero tiene que escribir todo el libro y al final escribes la introducción. Entonces, cuando estaba yo en el proceso de escribir la introducción, dije, ay, de hecho mi vida cambió a raíz de una mirada de Juan Pablo II. Y ahí, digamos que me cayó el 20, así decimos en México, ¿no? Me di cuenta de cómo mi vida es un testimonio vivo de que todo lo que digo en ese libro es verdad, porque mi vida cambió tan dramáticamente. O sea, yo era una persona que tenía estos comportamientos, estos hábitos, y hoy en día sigo siendo la misma persona, pero la manera en la que vivo esos dones que Dios me dio y esas pasiones que Dios me dio y esos deseos y esos anhelos, pues es radicalmente diferente, ¿no? Entonces, más bien fue como
caer en la cuenta de cómo Juan Pablo II, a través de su mirada, me cambió. Lo que me motivó inicialmente a escribir este libro fueron experiencias muy dolorosas. No sé si sepan un poco de nuestra historia, ¿no? De las consagradas del Regnum Christi, los legionarios de Cristo. Somos una federación, hoy en día canónicamente es una federación, pero cuando fuimos fundados, pues nuestro fundador, ya después de que falleció, yo ya llevaba 7 años consagrada, salió a la luz que él no solo no era santo, sino que era un pecador, y no solo pecador, era criminal. O sea, él cometió muchas atrocidades muy dolorosas y que sigue habiendo muchas secuelas, ¿no? De todo ese dolor, de toda esa tragedia, una tragedia en la iglesia. Entonces, eso generó muchas crisis en nuestras comunidades como consagradas, porque había algunas consagradas que, todas desde el miedo, ¿verdad? Desde el miedo y del dolor, tratando de lidiar con todo este sinsabor y este dolor de la mejor manera posible. Pero entonces hubo unas que creían, no hay que cambiar nada y esa es la manera que hay que seguir, y había otras como yo que eran, no, hay que cambiarlo casi que todo, ¿no? Entonces, esas fricciones en la comunidad me hicieron sentir a mí, porque yo no supe ser paciente, no supe esperar al paso de Dios en mis hermanas con las que yo vivía en ese momento. Entonces se generaron muchos conflictos y yo no me sentía amada. Y entonces ahí el demonio se mete, porque cuando no te sientes amada, de repente eso se convierte en, no solo no eres amada, no eres amable. Y ya es diferente, porque ya es algo que empieza a tocar tu identidad. Ya no son los otros que no me aman, ya soy yo que no soy capaz de ser amada. Y esa tentación es muy dolorosa. Y de repente fue ahí al mismo tiempo que empecé a trabajar con los pobres. Y empecé a verme en ellos, porque ellos también tenían esa experiencia de no soy amado y no soy amable. Pero al yo verlos con ese amor y con esa misericordia que de hecho me inspiraban, ellos empezaban a sacar lo mejor de ellos mismos. Hubo unos que dejaron las drogas por todo este proceso de acompañamiento, ¿no? Entonces yo dije, tal vez esa es una de las razones por las que yo estoy con esta rebeldía, porque tal vez a mi alrededor no he encontrado a alguien que sea capaz de amarme tal como soy. Y esto es una certeza que creo yo que está como repetida en todo el libro, ¿no? Todo ser humano, todos tenemos la necesidad de que exista alguien, al menos una sola persona. Una sola persona me basta, que sea capaz de amarme con todo lo que soy, pero también con todo lo que no soy. Y esa persona existe. Y esa persona se llama Jesús. Amén. Y esa persona me mira con tal amor que rompe esas mentiras de que no soy amable, no soy digna, no soy suficiente. Él rompe con todas esas certezas que nos vamos generando en la cabeza con las experiencias dolorosas de nuestro día a día, ¿no? Y de nuestras interacciones, problemas en tu matrimonio, problemas con tus amigas, tus vecinos, tus hijos, ¿no? Y van generando esas certezas que son mentiras. Pero Jesús se encarga de romper, de destruir esas mentiras con su dulce mirada. Y la idea aquí, y lo que yo propongo en este libro, es que ojalá Jesús no sea el único, ¿no? Que todos nosotros vayamos entrenando nuestra mirada para que yo pueda ser un Jesús para ti. Y que yo capacite y entrene mis ojos para que cuando tú sientas mi mirada, que ocurra en ti ese efecto demoledor, así es como le llamo yo en el libro, ese efecto que demuela y que destruya esas certezas que son mentira, para que entonces puedas construir esas certezas que te van a exaltar, y no exaltarte a ti como persona, sino que van a dejar que salga lo mejor de ti mismo, ¿no? Y que puedas tú ser esa persona que Dios quiere que seas. Hermoso. Gracias por esa introducción a este libro que realmente cada página que se lee nos invita a seguir avanzando, y sobre todo que nos ayude también a conocernos a nosotros mismos, porque hay algo que, por ejemplo, quiero compartir con una pregunta que ella mismo se hace. Y nos ayuda también a entender un poco. Ella dice, ¿por qué una mirada puede herir tanto? ¿O por qué una mirada puede sanar heridas profundas del alma? O sea, dos polos opuestos.
Eso es verdad, Carlos. Las miradas también pueden herir, así como la experiencia que tuvo con esta persona, ¿no? Que estaba en prisión y sin saber que de repente tenía algo más que brindar, que no solamente Sí. es, ¿no?, la mirada en sí. ¿Qué nos puedes agregar, qué puedes agregar al respecto, Carla, sobre esta pregunta, ¿no? Tan Sí, profunda es y una tan real? pregunta, sí, sí. Y es un tema que parecería tan básico, ¿no? Me acuerdo cuando escribí el libro, una joven me preguntó, ¿qué tanto se puede decir sobre la mirada? O sea, ¿cómo pudiste llenar 204 páginas del tema de la mirada? Yo le decía, bueno, léelo y ya tú me dirás, ¿no? Pero Claro. creo que algo que a mí me ayuda mucho a entender este misterio lo encuentro mucho en el pasaje de la mujer pecadora. Está en el Evangelio de Juan, capítulo Ujú. 8, versículos del 1 al 11. Entonces, ese pasaje a mí me da mucha luz del poder que tiene la mirada de Cristo sobre esta mujer, ¿no? Conocemos ese pasaje, es una mujer que, pero fíjense, el pasaje empieza con el primer versículo que dice, Jesús se fue al monte de los olivos a orar. Esto era el día anterior en la noche. Jesús se fue al monte de los olivos a orar. Al día siguiente, temprano en la mañana, se fue a la sinagoga y empezó a predicar, cuando de pronto trajeron a esta mujer pecadora que había sido sorprendida en adulterio, ¿no? En el mismo acto de adulterio ahí la cacharon y se la trajeron. Seguramente estaba desnuda la mujer, me imagino, ¿no? Sí, no se habrán Ujú. tomado la molestia de vestirla. Y la traen y ponen a Jesús en esta trampa. ¿Tú qué dices, Jesús? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Y Jesús en silencio se agacha y empieza a escribir en el suelo con su dedo, ¿no? Con la arena. Y hay teólogos que dicen que lo que escribió en el suelo eran los pecados de esos fariseos que querían apedrearla. No sabemos, ¿verdad? Pero a mí me gusta esa teoría. Ujú. Y aquí vemos el contraste entre lo que vieron los fariseos y cómo la vieron, y lo que ve Jesús y cómo la ve. Fíjense, son dos aspectos. ¿Qué se está viendo y cómo se está viendo? Los fariseos vieron a una mujer en un acto concreto que era un acto pecaminoso, sí, nadie lo niega. Esta mujer está cometiendo un acto que en ese entonces incluso era criminal, ¿no? Y para la mentalidad judía era un acto que era digno de ese castigo de acuerdo a esa ley, ¿no? Y ellos ven eso, ¿qué ven? Un pecado, un acto que va contra la ley. ¿Y cómo lo ven? Esta es la pregunta. ¿Cómo los fariseos están viendo a esta mujer? ¿Qué irradian en su mirada que en ella genere este miedo, esta vergüenza, esta humillación, este querer morirse, ¿no? Me imagino, o sea, quiero morirme antes de que me maten, porque Claro. ya sabía lo que le esperaba y sabía, prefiero morir así nada más que a que me maten a pedradas. Entonces, fíjense ustedes en este contraste. Estos hombres vieron solamente uno de los muchos actos y pecados que esta mujer cometió. Pero no, ellos no vieron todo el resto de su vida. Y en cambio la traen a Jesús. Y Jesús, con esa bondad, y él simplemente pintando en el suelo, ¿no? Pero vemos a Jesús que de alguna manera él estaba viendo el corazón de esta mujer. Y yo me gusta resaltar ese pasaje de Jesús se fue al monte de los olivos la noche anterior. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Jesús lo conoce todo. Y Mm. Jesús ya sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Y seguramente se fue al monte de los olivos para preparar su corazón y para orar por ella mientras ella estaba cometiendo ese pecado. Entonces Jesús vio el pecado de la mujer. Pero la diferencia es que él no lo vio como quien ve una película pornográfica, ¿no? No, él estaba viendo ese corazón que gemía en dolor, ese corazón que estaba herido y que tal vez por todas esas heridas y por toda esa historia de uno no, pues no sabemos mucho, ¿no? De esa mujer, pero seguramente tenía heridas tan grandes que le llevaron a cometer esos pecados. Y Jesús vio a esa mujer en agonía. No vio solamente el pecado y no la definió a ella por su pecado. Vio el pecado, pero la vio a ella. Ujú. Por eso aquí, con estas dos preguntas, ¿qué vio Jesús? Sí, también vio el pecado. Pero ¿cómo la vio? Él supo verla con compasión, porque no vio a la pecadora, no, vio a una mujer herida que recurre al pecado como su tabla de salvación. Ujú. Entonces, este es el secreto y esta es la idea que yo desarrollo, ¿no?
Cuando somos capaces de ver a los seres humanos con los mismos ojos de Dios, cuando somos capaces de separar, está cometiendo algo que está mal y que me está ofendiendo, pero eso no es la persona, ¿no? Si yo veo que alguien me miente, por ejemplo, no es lo mismo decir me mentiste a decir eres un mentiroso. Ujú. Hay una gran diferencia. Sí. Aunque en realidad parecería lo mismo, no es lo mismo. Porque una cosa es reconocer un hecho concreto y otra cosa es identificarte a ti como una Ujú. persona que eres mentiroso, ¿no? Eso ya afecta a nuestra identidad. Entonces, cuando somos capaces de hacer esta distinción y de decir, y como de darle el beneficio de la duda, ¿por qué será que me mintió? Y preguntarle y generar ese diálogo en el que yo no me voy a dar por vencido, yo quiero descubrir esa bondad que hay en tu corazón y que tal vez está muy escondida, ¿no? Pero tiene que haber algo de bondad porque si Dios te creó, Dios no crea porquerías, Ujú. Dios no crea basura, Él crea seres humanos bellísimos, todos, incluso los matones, criminales, y se los digo por experiencia. Yo he podido abrazar a gente de la que tendríamos que estar muy, muy alertas, ¿no? Y con mucho miedo y salir corriendo, pero es gente buena, es solo gente herida, eso sí. Muchos se preguntarán, pero entonces tengo que cambiar mi forma de ver, o sea, usar mis ojos para que de esa manera pueda reflejar ese amor, esa buena intención o esa sanación que se puede, digamos, se puede dar. Pero no es realmente el ojo en sí como algo físico, sino que es una mirada que sale de acá del corazón. O sea, tú mismo lo dijiste, que se tiene que mirar como Cristo miraría, ¿no? A cualquier persona. Y para eso tenemos que pues imitar a Cristo, pero en Exacto. su corazón. Sí, sí, Entonces es definitivamente. Y no válido. solo imitarlo, bueno, sí, es imitarlo, pero para yo poder imitarlo, primero tengo que experimentar. ¿Cómo me ve Jesús? Y yo Exacto. aquí siempre, siempre lanzo esta pregunta. ¿Qué ve Jesús cuando te ve? Tú vete a la capilla un día, ¿no? Con el Santísimo Sacramento, ojalá, porque ahí es donde sus ojos están abiertos y donde puedes experimentar mejor esa mirada tan dulce y tan transformadora y tan sanadora, ¿no? Pero cuando vayan esos momentos de oración, incluso si es en tu casa, en un rinconcito que tengas de oración, en donde a ti te guste la naturaleza, tú pregúntale a Jesús, Jesús, ¿tú qué ves cuando me ves? Y Amén. pregúntale, no tengas miedo de preguntarle, Jesús, esa vez que cometí ese error tan grande del que tanto me avergüenzo y del que no me atrevo a hablar con nadie, ¿tú qué viste ahí cuando me estabas viendo? Y no tengas miedo de hacerle esa pregunta porque él no te va a decir, ay, vi una persona que me da asco. No. Si crees que él te dice eso, perdón, pero no conoces a Jesús. O sea, no tienes la menor idea del nivel de misericordia que existe en su corazón, del abismo de bondad y de compasión y de ternura que siente por tu alma. Entonces, lánzale esa pregunta a Jesús y trata de recordar, ¿no?, ese momento tan vergonzoso, así como la mujer pecadora. Jesús, ¿qué ves cuando me ves en ese momento? Y vean, si no sabes cómo responder, contemplen ese pasaje, de verdad. Ujú. ¿Cómo vio Jesús a la mujer pecadora? Y luego trata de transportar esa mirada a ti. Y date cuenta de que tú eres, esto me encanta decirlo, eres un evento en el corazón de Cristo. Amén. Y eres un evento único. Y lo que le sucede a Cristo en su corazón cuando te ve es único. Es un evento irrepetible. Y ese evento es de hecho lo que te define como persona, ¿no? Y luego también hazle la pregunta, en ese momento en el que fui tan heroica, en el que hice un acto de bondad que me costó la vida, y tú lo sabes, Jesús, ¿no? Tú sabes las lágrimas que derramé en ese momento que pude hacer tu voluntad. ¿Tú qué ves ahí cuando me ves en ese momento? Y ojalá que lleguemos a la experiencia profunda de que su mirada es la misma. Su mirada no cambia. Soy yo quien cambia. Una mirada Yo, estable. exacto, su mirada es estable, de hecho ese es uno de los puntos del libro. Es una mirada estable que me estabiliza, me da esa confianza, esa roca firme sobre la que me puedo cimentar, que no importa si me vuelvo la peor criminal del planeta, si ahorita yo te agarro y te estrangulo, él me va a seguir viendo con el mismo amor y me va a seguir llamando a sanar mis heridas que me llevan a cometer esas atrocidades, ¿no? No es que Jesús solape mi pecado, sino que él sabe
que solo la mirada de amor puede sacar lo mejor de mí. Qué tan difícil es, la verdad, digamos, seguir, seguirle a Jesús, pero yo creo que si nos enfocamos a lo dificultoso, pues nunca vamos a llegar a nada. Yo creo que la base de todo es el amor. Y Carla nos ha inspirado algo muy importante, que primero hacer que Cristo nos vea ¿no? en el Santísimo y con esa mirada amorosa yo creo que nosotros vamos a experimentar muchas cosas más, ¿no? O sea, no podemos ofrecer lo que no tenemos, definitivamente. Tenemos que tener ese amor de Dios y sentir que somos amados por Él, para después también podemos amar a los demás. Y como tú dices, y en el libro está exactamente la parte de la mirada estable y serena que nosotros tenemos que también imitar a Cristo en eso, ¿no? La verdad, amigos, yo les recomiendo que obtengan esta copia se llama El poder de la mirada, ¿no? Al servicio del encuentro. Eh, Al servicio del encuentro. Me parece interesante también esta parte que la verdad que todos somos servidores. Esa es nuestra misión. Incluso este programa va a salir el domingo 2 de octubre, que está programado, y el Evangelio nos habla sobre también el servir que es nuestra misión como Cristo nos ha enseñado. Entonces yo creo que me parece que estamos en un llamado muy importante. Primero, de discernir lo que el Señor quiere para nosotros. No es que vamos a escribir un libro necesariamente, esto es un privilegio, es un don que el Señor le ha dado a Carla para transmitirnos a todos y cada uno de nosotros, pero yo creo que debe ser una fuente de inspiración para todos y atender ese llamado, que parece difícil, pero en realidad no, es sencillo para todos nosotros los católicos cristianos. Ir, sentarse o arrodillarse o pararse frente al Santísimo, donde está el mismo Jesús Cristo, con los ojos ahí bien abiertos, como lo describió Carla, y sentirnos amados por Él. Y salir a las calles, a las periferias y bueno, hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Carla me compartió una foto, voy a compartirlo también aquí en el video, para los que escuchan, pues lo voy a describir. Ella tuvo la bendición de Papa Francisco. Ella le dio el libro a él mismo y él los tuvo. Y me parece muy interesante esa pequeña experiencia. ¿Nos puedes contar algo sobre eso? ¿Cómo ocurrió? Sí, ¿Cómo de hecho. ¿Le caíste de sorpresa al Papa? Pues el año pasado tuve la gracia de estar en Italia. Fui a Roma porque hice los 30 días de ejercicios espirituales ignacianos. Estuve 30 días en silencio en Roma, en una casa de retiros que tenemos allá. Y me acuerdo que normalmente empezamos un día en la noche y de ahí son 30 días, ¿no? Entonces ese día que empezamos fue un martes en la noche. Y el miércoles, pues ustedes saben, el Papa siempre desde Juan Pablo II empezó la tradición de los miércoles de audiencia con el Papa, ¿no? En el que él desarrolla un tema y lo expone y uno puede ir a la Plaza de San Pedro y pues estar ahí escuchándolo, ¿no? Pero el año pasado, que pues todavía estaba el COVID un poquito así, ya empezaban a haber más turistas, pero todavía estaba un poco pues cautelosa la cosa, ¿no? Entonces, claro, en lugar de hacer la audiencia en la Plaza San Pedro, donde normalmente es y que hay millones de, bueno, no sé si millones, pero miles de gentes, ese año lo hicieron, esa semana no sé si por varios meses lo hicieron en otra plaza que no sé cómo se llama, pero está como más adentro del Vaticano. Y entonces acoge a menos personas. Entonces fue un regalo muy, muy bonito porque pues tuvimos casi, yo creo que todos los que estábamos ahí tuvimos la oportunidad de saludar así de mano al Papa. Y él fue y se tomó un buen rato, ¿no? Ir saludando a cada persona. Y yo obviamente desde que fui dije, me voy a llevar mi libro por si acaso. Porque esto justo al servicio del encuentro, el Papa es, yo creo que un gran pionero de este término, ¿no? El encuentro. ¿Qué significa encontrarte con el otro que es diferente a ti?
ese otro que te molesta, que te incomoda, que ya te hartó, pero que si tú no te rindes en esa búsqueda de qué tiene esta persona para aportarme a mí, ¿no? Todos tenemos algo que aportar, que es bueno y que no debe descartarse, incluso aquellos que pueden ser cuestionados por sus errores. Estas son palabras del Papa Evangelii Gaudium. Eh, entonces, esto es, pues va mucho, ¿no? En torno al tema de la mirada, y por eso siempre, de hecho es el segundo libro que le doy, pero el primero no se lo pude dar así en la mano, el primero se lo tuve que dar a uno de los, pues de los oficiales que están ahí cuidando, ¿no? Pero este sí, él lo tomó en su mano y pude decirle, Santo Padre, solo quiero que sepa que usted me inspiró mucho a escribir este libro. Y bueno, lo miró, se sonrió y siguió, ¿no?, su camino. No hubo una gran conversación, obviamente, pero pues para mí fue una gran alegría. Es una gran experiencia para un corto tiempo. Sí. Es definitivamente una maravillosa experiencia. Bueno, estamos ya llegando al final del programa. La verdad, Carla, estamos muy agradecidos por tu tiempo. Sé que tienes una agenda muy ocupada y todo eso, pero bendito sea el Señor. El Señor te mantiene ocupada para el Sí. servicio del encuentro. Sí. Quisiéramos que en este tiempo nos digas o nos compartas algunos proyectos que tienes en mente. Creo que tienes un taller que me parece que va a ser muy interesante, que también ustedes, amigos y amigas, puedan también visitar. Bueno, le voy a pedir a Carla que también nos dé sus redes sociales para poder también visitarla y conocerla Sí. un poco más Claro. sobre ella. Sí. Tristemente no soy la más activa en mis redes sociales, pero Hasta hoy, pero hasta hoy después. intentaré mejorar esa situación. Yo vivo aquí en Washington, D.C. y me mantengo muy ocupada. Es por eso que ahorita las redes sociales las he dejado un poquito a un lado. Pero sí, prometo que voy a ponerme a la tarea de mejorar ese aspecto. Bueno, depende de ustedes también. Ustedes tienen que darle like y Sí. compartir también, ¿no? Y tienen que ponerle ahí, Carla, sube más cosas, este tema, propónganme temas, porque a veces eso me pasa, como que digo, ay, no, esto que se me ocurre a nadie le va a interesar. Claro. Entonces, nada, ustedes propongan y yo feliz, ¿no? Me encanta, la verdad, compartir temas, pero bueno, sí, efectivamente, tenemos un curso en línea que ya se está aproximando la fecha de inicio, empieza el martes 18 de octubre, si no estoy equivocada, es martes 18 de octubre. Ujú. Y es todos los martes por 5 semanas de 7:30 a 8:30 de la noche. Entonces es un curso que va a ser en inglés, porque yo aquí trabajo con pues, gente de habla inglesa. Se llama Discover Your Personal Mission, descubre tu misión personal. Y es un curso que te va a llevar por 5 elementos que te van a ayudar a descubrir y a desenterrar esos dones que tienes, pero no solo esos dones, sino el don que eres, para que tú lo puedas poner al servicio de las personas a tu alrededor. Entonces son 5 elementos. El primero son los carismas espirituales que Dios te ha dado, los carismas del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ese es el primer campo. Luego el segundo campo es tu corazón, tu afectividad y todos los deseos que te mueven, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué problemas en la humanidad generan en ti más como compasión o un sentido de urgencia de tengo que hacer algo para resolver esto? Esos son signos del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Que tal vez están revelando y te están queriendo indicar, esta es tu misión por ahí, sigue ese caminito, sigue los deseos de tu corazón. El segundo aspecto el segundo y el tercero son las habilidades y la personalidad. ¿Cuáles son esas habilidades, tanto las adquiridas como las naturales? ¿Y cuál es la personalidad que Dios te dio, el temperamento, ¿no? Incluso si eres muy impaciente, bueno, no pasa nada. La impaciencia también es ser apasionado por querer lograr las cosas de Dios, ¿no? San Pablo era una persona muy impaciente y Dios lo hizo santo y lo hizo el gran apóstol. Yo soy la reina de la impaciencia. Bueno, yo soy la reina, ¿eh? Oh, ok. Bueno, ella es la reina de la humildad, yo soy la reina de la paciencia. Entonces, eso, carismas espirituales, el corazón, habilidades, personalidades, y el quinto, que en lo personal es mi favorito, son las experiencias. Experiencias de vida que a veces tal vez han sido tan dolorosas o tan bonitas, tan consoladoras. Ambas cosas nos forman para convertirnos en esa persona que Dios quiere que seamos. Yo ahí siempre pongo de ejemplo a mi papá. Mi papá fue alcohólico muchos años. Batalló con la adicción
más de la mitad de su vida y dejó el alcohol como 20 años antes de morir. Él falleció en el 2017. Ya llevaban 47 años de casados mis papás, ¿no? Pero en esos 20 años mi papá fue un apasionado por ayudar a otras personas a salir de la adicción, por ayudar a otras personas a que no se divorciaran. Y yo digo, si mi papá no hubiera caído tan al fondo del hoyo, pues nunca hubiera tenido esa pasión por ayudar a otras personas. Entonces, incluso nuestros pecados, Dios se puede valer de ellos cuando se los ofrecemos con humildad y esperando su misericordia. Él puede convertirlos en esa fuerza que nos lleve a transformar este mundo y a traer a Cristo a muchas almas. Bendito sea el Señor. Muchas gracias una vez más, Carla. Creo que dijiste las redes sociales. Sí, ¿Cómo? no dije, pero bueno, en Instagram soy Carla Amezcua Coach, Carla con K. Y bueno, también en Facebook estoy como Carla Amezcua Coach. Y eso es todo lo que les puedo ofrecer. Muy bien. Sí. Bueno, ahí tomen nota, por favor. Y aparte que este video pues se va siempre a reproducir, ¿no? Así que, Así es. Carla, quisiéramos que por favor nos des una palabra, últimas palabras, un mensaje a todos nosotros, pero en especial para esas damas que están contemplando, como dijimos anteriormente, a seguir el llamado de Dios, ya sea en la consagración, ya sea en el matrimonio o cualquier otro llamado que el Señor quiere para ellas. Ok, el gran consejo que se me viene al corazón para todos los que nos ven y nos escuchan es toda la vida espiritual está encaminada a que crezcamos en nuestra docilidad y en nuestra disponibilidad a la voluntad de Dios. En la medida en la que crezcamos en esa capacidad de decirle sí a Dios, en esa medida nuestra vida espiritual crece. Y eso es todo lo que quiere lograr la vida espiritual, ¿no? Entonces, tratemos de crecer en esa confianza en Dios, en esa confianza de que Él no es un enemigo de mi felicidad. Todo lo contrario, o sea, Él quiere mi felicidad, Él murió por mi felicidad. Entonces, todo lo que yo voy experimentando que Él me está pidiendo, hay que pedirle a Dios la gracia, ¿no? Capacita mi corazón para ser capaz de decirte sí a todo lo que tú me pidas, ¿no? Capacítame también para leer qué es lo que me estás diciendo, crecer en ser hombres y mujeres de discernimiento, ser hombres y mujeres capaces de leer, ¿no? Así como ya ves que hay gente, ¿no?, que se vuelve experta en catadora de vinos y prueban un vino y este es de mala calidad, ¿no? Y lo detectan así porque se vuelven expertos. Ojalá que también nos volvamos expertos catadores del Espíritu Santo. Amén. Que podamos percibir, esto es del Espíritu Santo, aquí me quedo. Aquí planto una semilla. Esto viene más bien del maligno, me alejo, ¿no? Y tengo esa libertad para alejarme o para acercarme y para moverme por donde el Espíritu Santo me vaya llevando. Amén. Amén. Gracias, Carla, una vez más. Y bueno, ¿qué te parece si terminamos este segmento, maravilloso segmento? Pero antes de que nada, estás invitada para un nuevo programa. Ya proyectaremos para cuándo. Ojalá que tengamos que ya para entonces presentar la segunda edición o el segundo libro. Sí. Pero acuérdense bien de este libro, El Poder de la Mirada. Una oración, ¿te parece? Claro que a nuestra sí. Reina de la humildad. Sí. Claro, ¿Cierto? claro que sí. Querida Madre del Cielo, Madre nuestra, Madre mía, tú que acogiste a Jesús en tus brazos esa primera noche en Navidad, tú experimentaste esa belleza y esa alegría explosiva de ver esos pequeños ojitos que al cruzarse contigo habrán generado una explosión de amor en tu corazón. Qué belleza poder contemplar ese momento en el que los dos pares de ojos más inmaculados que jamás nadie haya visto conectaron y sus corazones conectaron, y de esa manera, Madre mía, te pido que me mires a mí también con esa ternura, con esa alegría, con esa esperanza y con esa compasión, que me ayudes a experimentar tu cariño tan incondicional para que yo también pueda experimentar así la mirada de Cristo, y que esa experiencia renueve mi mirada, renueve mi deseo
de reconciliarme y de encontrarme con esas personas con las que a veces tanto me cuesta lidiar. Personas tal vez en mi vida diaria o las personas, los extraños que veo en la calle, que mi mirada sea la mirada de Jesús, para que a través de esa mirada yo pueda irradiar ese amor que Él quiere instaurar en cada corazón y en todas las sociedades, en nuestros países, en las culturas, en la educación, en todos los campos en los que nos movemos. Todos tus hijos, Madre nuestra, acógenos bajo tu mirada. Amén. Amén. Muchas gracias, querida audiencia de Radio María, por sintonizarnos en su programa Voces Católicas al Aire. Les invitamos a otra edición después del programa, el próximo domingo, Dios mediante. Su amigo servidor Luis Salas se despide y dando también las gracias una vez más a Carla. Muchas por gracias. una maravillosa intervención. Gracias por la invitación. Nos vemos entonces.